Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Amén. Y la siga usando grandemente. Amén, gracias, hermana. Vamos a continuar con las enseñanzas de las parábolas del Señor Jesús. Quiero que usted vaya al libro de Lucas. Perdón, maestros, los niños y jóvenes, por favor, suben con sus maestros al segundo piso. Gloria a Dios por cada joven, por cada niño. El futuro de nuestra iglesia, de nuestro concilio. Lucas capítulo 18. Versículo 9 al 14. Allí hay un título y dice parábola del fariseo y el publicano. Hoy vamos a estar hablando de esa parábola. ¿Por qué lo hacía el Señor Jesús? Él enseñaba a través de parábolas. Él enseñaba a todas las personas, pero solamente para los hijos de Dios, para sus apóstoles, Él les revelaba. ¿Y quiénes son aquí hijos e hijas de Dios? ¿Quiénes son? Amén, amén. Póngase sobre sus pies, vamos a estar leyendo la parábola en Lucas 18, versículo 9 al 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, vamos a leer este 14 todos juntos, versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pastor, vamos a estar orando y mi hermano Henry va pasando por aquí. Amado Dios, Padre soberano, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana damos la alabanza, la gloria y la honra a tu manifestación y gracia especial a través del mensaje, Señor. Es tu voluntad perfecta que escuchemos hoy tu voz, Padre. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Queremos, Señor, necesitamos, Señor. Es vital para nosotros tener este alimento que tú envías, Padre. Oh, Señor, estamos dispuestos y disponibles para escucharte, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, que hoy es el instrumento útil en tus manos para traer, Señor, tu palabra de vida. Que tu palabra de vida sea, Señor, esa semilla viva que queda sembrada en cada corazón
para que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje y obre, Señor, produciendo al 30, al 60, al 100 por uno. Haz tu voluntad, Señor, y háblanos, Señor. No queremos escuchar lo que queremos escuchar, queremos escuchar lo que necesitamos escuchar, y tú sabes de qué tenemos necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Coloquemos en pie, vamos a entrar en esta adoración para el Señor. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Cántelo, mi hermano. Testifique de lo que Dios hace. Coloquémonos en pie un momentito. Aleluya. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar a mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya, alabamos, Señor. El Señor está en este lugar, te damos gracias. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más, vamos a adorar, aleluya. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Gracias, Señor. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar a mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar a mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar a mi alma. Y alabamos, Señor. Denle el aplauso fuerte al Rey, aleluya. Aquí está ministrando el Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Cuando estaba preparando la parábola de la que vamos a hablar hoy, el Señor me llevaba a recordar cuando empezamos con los temas de las parábolas. Y fue en junio del año pasado. Y vimos entonces que al Señor le gustaba enseñar a través de parábolas, enseñar a través de cosas que las personas viven y hacen. Y la primera parábola que aprendimos, mi hermano Carlos, y la primera parábola que aprendimos fue la del trigo y la cizaña. 29 de junio está anotado. Trigo y cizaña. Y aplicábamos esa enseñanza aquí a la iglesia. Aquí en las iglesias todos podríamos pensar que somos trigo, pero no todos somos trigo. Hay también cizaña. Pero ¿por qué lo permite el Señor? Por su misericordia, por su paciencia, para ver si teniendo esos tiempos de misericordia y de paciencia,
se arrepienten. Se arrepienten. Luego de ver el trigo y la cizaña, entonces empezamos a ver otra parábola, el redil. Veíamos que el redil y que había un buen pastor y un pastor malo. Y que el buen pastor ha sido el Señor Jesucristo, porque Él cumplió todo lo que se había profetizado. Y Él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz. Y entonces veíamos las características de un buen pastor y las características de un mal pastor. Que lo único que ama ese pastor malo es la lana de sus ovejas. No se preocupa por dar un alimento, por darle un alimento a sus ovejas para que ellas aprendan, crezcan y maduren. Luego estuvimos viendo la parábola del sembrador, los 4 terrenos, el que cayó junto al camino, que tiene un corazón duro, el que tiene piedras, que tiene, al principio nace y es el hermano volador, y entonces bien, me comprometo, y luego los meses, ¿dónde está el hermano? Y ya no, porque esas piedras terminan por evitar que tenga raíz. Y luego los espinos tienen poca raíz, afán por el dinero. Pastor, oren para que yo tenga un trabajo los domingos, un buen trabajo, y entonces los domingos ya no viene porque el hermano y la hermanita ahora tienen trabajo los domingos y se dejan de congregar, no vienen tampoco entre semana, y entonces la poca raíz que tenía, que no era tan profunda, se seca. Y está el buen terreno. ¿Quién aquí es buen terreno? Reciben la palabra, la toman, la rumean, la mastican y dan fruto. Luego estuvimos viendo la oveja perdida. Cristo el Señor deja las 99 por ir por esa oveja perdida, por ir a buscarla. ¿Por qué? Por el amor que tiene por esa oveja. Y deja sus 99, pero por esa oveja, y esa oveja somos tú y yo, que estábamos perdidos, y Él en su infinito amor y misericordia fue, nos buscó, y hoy estamos aquí, y fue por amor. Luego estuvimos estudiando la oveja perdida, la parábola de los 2 siervos, el siervo fiel y el siervo infiel. Y veíamos que un siervo fiel es prudente, ora, está en santidad, es testimonio, no solamente aquí en la iglesia, sino en su casa, en su hogar. Son siervos fieles que sus hijos allá en la casa y su esposa los ven, y no que vienen a decirnos, pastor, no le crea, él es uno acá y allá es otro. No, siervos fieles con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, en sus trabajos, no le roban tiempo a su trabajo, y son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Y veíamos que los siervos infieles son hijos del diablo, y las características. Luego vimos en diciembre una que me gusta mucho, la semilla de mostaza, y veíamos cómo una semilla tan pequeña puede dar un fruto tan grande de 4,5 metros. Cómo es el crecimiento, cómo ese grano de mostaza tiene que morir, abrirse para dar su fruto, y fruto que permanezca. Sus ramas cobijan a muchos. Y decía el Señor, si tuvieres fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrías decir a este sicomoro, arráncate y plántate en el mar, y él os obedecería. Y veíamos que nuestra fe tiene que permanecer y ser fuerte. Vimos, y ustedes recordarán ahorita en enero, el 18 de enero vimos la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes, 5 insensatas y 5
prudentes. Y les pedía que fuéramos como esas vírgenes prudentes que tenían el aceite. ¿Cuál es el aceite? El símbolo del aceite, el Espíritu Santo, y que estaban listas, estaban congregándose, estaban listas para cuando su esposo, su amado llegara. Y veíamos que tenían al Espíritu Santo. Y también veíamos las insensatas cuando regresa. Luego vimos en febrero qué contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale de adentro del corazón? Entonces estuvimos viendo qué era lo que contaminaba al hombre: la hipocresía, los sentimientos que guarda, el que no se alimenta de palabra, y entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy vamos a hablar, luego vimos los talentos. ¿Cómo servimos con esos talentos? Si los estás dejando ahí sentados, si Dios te llamó a predicar, si Dios te llamó a alabar, si Dios te llamó a enseñar. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos, con esas capacidades y esas habilidades? Y ahora sí, hoy, la parábola del fariseo y el publicano. Yo quiero que el pastor nos lea en TLA la parte 12, desde el 11 al 14 en TLA. Quiero que a usted le quede claro, porque yo no voy a hablar de la oración que hacía cada uno, sino voy a hablar de la actitud de cada uno de estos dos hombres. Hoy no vamos a hablar de la oración, porque si queremos hablar de la oración, ya el pastor estuvo enseñando casi 2 años del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y allá en Mateo 6 está la oración. Entonces hoy vamos a hablar de la actitud de estos dos hombres. Del 11 al 14. Amén. Me vine acá porque le estamos dando soporte a internet a la transmisión, por eso vengo acá. Bueno, dice acá Nueva Traducción Viviente, verso 11. Ok, ya dice TLA, perfecto, hay que ser obediente. TLA. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regrese a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Amén. Amén. Vemos 2 hombres, el fariseo y el publicano. Pero pastor, es que necesito que me leas varias de TLA. Entonces, sí. El fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Eran qué?
Bueno, pero eran los religiosos estudiosos de la ley de esa época. ¿De cuál época? De la del Señor Jesucristo cuando Él estaba vivo. Eran los religiosos. Eran los sacerdotes, eran los que asistían a las iglesias, los que habían podido estudiar la palabra. ¿Y quién era el publicano? Impío, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí al fariseo, un hombre religioso, pero el que nos describe aquí la palabra dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. ¿Qué hacían los fariseos? Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban. ¿Qué dice la palabra en el 9? En TLA. TLA del 9 dice: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. A estos que se creen muy buenos y siempre están despreciando a los demás. Entonces había un fariseo, era un religioso, aparentemente era el bueno, pero ¿qué tenía? Era orgulloso. Confiaba en sí mismo y menospreciaba o despreciaba a los demás. Y tenemos al otro hombre, un publicano, pecador, cobrador de impuestos, se echaba la mano de eso al bolsillo, robaba. ¿Pero qué? Pero humilde. Porque cuando Dios toca a la puerta de la persona y reconoce, ¿por qué reconoce? Porque como era la oración en el 13 del publicano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dice allí el 13? Dice, te lea: el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Arrepentimiento. ¿Cuál es la actitud espiritual? ¿Cuál es esa oración del fariseo? Orgullo. ¿Estaba como de rodillas o puesto de pie? De pie. Era el trato despectivo, menospreciaba y despreciaba, y altivo. ¿Cuál es la otra actitud que vemos aquí? Una oración postrada. ¿Cómo estaba el publicano? ¿Cómo decía la palabra? No quería alzar ni aún su rostro. Y decía: Dios sé propicio, postrado de rodillas, no quería ni siquiera levantar el rostro, arrepentido.
dos actitudes diferentes, dos oraciones diferentes, con un resultado al final que es el versículo 14. ¿Quién lo dice? La hermana Elizabeth, no, lo dice la palabra. Cristo dice en Mateo 23, 12, vamos a estar yendo a Mateo 23, 12. Hermano Henry, ¿me ayudas a leer? Mateo 23, 12. Y el pastor Daniel lo busca en TLA o en NTV. Mateo 23, 12 lo dice el Señor. Estamos leyendo Lucas, pero el Señor vuelve y lo recuerda. En Mateo 23, 12, ¿qué dice? Dice la palabra, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. 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 En TLA dice, escuchen lo que dice TLA. Porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Amén. Cristo dice que quien se humilla será enaltecido. Pregunta, ¿cómo se ganan las almas? ¿Con qué actitud se ganan las almas? ¿Con una actitud altiva, orgullosa o humilde? Cuando tú no tienes cuidado de cómo hablas aquí en la iglesia, cómo tratas a tus pastores o tratas a tus hermanos, ¿estás ganando almas? Ese es el testimonio. Cuidado cómo nos comportamos, cuidado cómo hablamos. Los ojos están puestos en nosotros, porque la gente dice, él dice que es cristiano, ella dice que es cristiano. Tristemente, desde el mes de febrero, mis ojos, mis oídos han estado escuchando a personas que los otros que no son creyentes dicen, ustedes se dicen que son hombres y mujeres de Dios, pero su testimonio no habla como hombres y como mujeres de Dios. Yo así no quiero ser. Gracias. Entonces, hay que tener cuidado porque supuestamente los más religiosos tenían una actitud orgullosa, enaltecida, despreciaban a otros y se creían mejor ellos. Y me ha dado tristeza, porque es cuando dicen que las piedras hablan, hablándole a hombres y a mujeres de Dios, cuyo comportamiento no es el que Dios quiere. Y no es para nosotros, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos a quién han perseguido. Si al Señor Jesucristo lo escupieron, lo golpearon, lo hirieron, lo sabemos. Pero entonces, ¿dónde está el ministerio de la reconciliación? Aquí me dicen, amén, amén, sí, tenemos el ministerio de la reconciliación, pero a veces con la manera como hablamos y nos comportamos, estamos pisoteando ese ministerio. Y no lo podemos dejar pasar por alto. Entonces, esa pregunta, ¿cómo se ganan las almas? ¿Altivos, orgullosos o humildes? Y no solo aquí en la casa, yo no me imagino si aquí en la casa donde venimos a orar, decía la hermana, gracias a Dios porque tenemos este lugar para cantar, para alabar, para congregarnos, para leer su palabra. Si aquí ante la vista de muchos tenemos un comportamiento altivo, impulsivo, ¿cómo será en la casa? ¿Cómo será en el hogar? El orgullo no le permitía postrarse, mientras la humildad no le permitía levantar el rostro. Hermano Carlos, ¿me ayudas con Mateo 6, 5, 6?
Mateo 6, 5 y 6. Henry, ¿y qué pasó con el otro micrófono anaranjadito? Ah, yo te aviso cuál. Gloria al Señor. Mateo 6, 6, 5 y 5 y 6 y el 6. pastor Daniel nos lo busca en telea. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Aleluya. Telea. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que le pida en secreto. Amén. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ganan las almas? ¿Siendo altivos, orgullosos o humildes? Dios dice, el Señor Jesucristo dice, aquel que se humilla será enaltecido. Y nos acaba de leer el hermano Carlos Leal que no hay que ser hipócritas, que no hay que permanecer parados y dando bombos, que es mejor estar de rodillas y en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. ¿Y qué mejor recompensa que tú seas testimonio en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, en tu trabajo? Ahora, pregunta, ¿cuál es tu posición espiritual? ¿Cómo te comportas en la iglesia? ¿Con soberbia? ¿Con maltrato? ¿Sabes? Esto no le agrada a Dios, es pecado. El fariseo confiaba en sí mismo, mientras el publicano confiaba en la misericordia de Dios. Hermano Juan, vamos a ir a Proverbios, capítulo 30. Proverbios 30. Versículo 13 y 14. Estamos todos allí, Proverbios 30, 13 y 14. ¿Me regalan un amén? Dice la palabra en Proverbios 30, 13 y 14. 13 y 14, ¿no? Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. Ojos altivos, dientes ¿qué? Como espadas. Cuando tú te pones así de mal genio, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo están esos ojos altivos, esos dientes? Porque hay que tener dominio propio. Asusta, dice mi hermana. Yo he visto eso en los últimos meses. Yo he visto eso y me da tristeza. Porque, ¿saben? Lo he visto en personas que llevan muchos años. Yo diría que más de 25, más de 30 años. Y entonces vuelvo y digo yo, ¿dónde quedó el fruto del Espíritu con sus características amor, gozo, paz, benignidad?
templanza, dominio propio. ¿Dónde está quedando eso? Se nos está olvidando, nos estamos dejando permear del mundo. Y dejando permear del mundo no es solo ponerse el arete o pintarse aquí el labio o echarse el brillo, que a veces sacrificamos a muchos por eso. Son las cosas que salen del corazón, lo que hay adentro. ¿Qué dice? Amén. Dice así TLA. Hay quienes se creen superiores y a todos miran con desprecio. Hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. Bueno, estamos hablando de la actitud de estos dos hombres en el templo. El fariseo puesto de pie, orgulloso, altivo, que menospreciaba o despreciaba a los hombres. El publicano con rostro al piso, que ni siquiera se atrevía a levantarlo. De rodillas, humilde, arrepentido. Y déjeme decirle que arrepentido no es lo mismo que arrepentirse que remordimiento. Porque hay personas que piden perdón y al mes vuelven y lo hacen. Eso no es un genuino arrepentimiento. Arrepentirse es pedir perdón, decirle a Dios, no quiero volver a cometer esto y no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento, lo demás es remordimiento por mi culpa, por mi culpa. Y luego perdóneme, perdóneme, y al mes perdóneme, perdóneme, y téngame paciencia, es que yo soy así desde chiquito. No. La palabra de Dios es transformadora. La fe mueve montañas. Y por eso hemos visto todas las anteriores parábolas, ya hemos dicho, sí, yo soy ese buen terreno, sí, yo soy ese trigo, sí, yo soy el que tengo el ministerio de la reconciliación. Pues pongámonos bien los pantalones, ajustémonos y mantengámonos en que nuestra palabra valga, pero no de dientes para afuera, es con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. Y que se van a poner bravos, que se pongan bravos los que se tengan que poner. No puedo estar ganándole para estar bien con todos. Decirle, estás bien, cuando no está bien. ¿Cuál es esa actitud? Yo no quiero que mis hijos me recuerden así, mucho menos ustedes que son mis hijos espirituales. No, que digan, la pastora se ponía bravo, el pastor, pero hablaban las cosas. Hablaban la palabra, porque déjeme decirle que no le traemos nada diferente a lo que está aquí escrito. Y si a alguien le cae algo, pídale cuentas a Dios. Póngase bravo con Dios, pero no con nosotros. Ahora, les traje el versículo 14. Porque el fariseo confiaba en sí mismo. Lo dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. El fariseo confiaba en sí mismo, mientras el publicano confiaba en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Pero si tú y yo no nos humillamos, no pedimos perdón, no nos arrodillamos y nos arrepentimos de todo corazón, ¿qué estamos haciendo? Puro remordimiento. Arrepentirse es no volverlo a hacer, es cambiar la actitud. Vamos a ir a Lucas 18:14. La traje en NTV. Ahorita le pido el favor al pastor que la lea en TLA.
Lucas 18:14 dice, os digo, primero en Reina Valera el 60, que esté descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Les digo que fue en NTV, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Es decir, el fariseo religioso volvió condenado y el humilde volvió perdonado. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. Ahorita vamos a leer esa cita. ¿Qué dice? Telea. Dice así. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Amén. Blanca Zoraida. Lucas capítulo 14, versículo 11, pastor. Lucas 14, 11. Blanca Zoraida, por favor, me regalan un amén cuando ya estén allí. Amén. Estamos allí, Lucas 14, 11, ahí atrasito, 2 páginas atrasito de donde estamos. Amén. Su palabra dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y como dicen, es el Lucas 14, 11 en TLA. Amén. Muy claro acá, sumamente claro. El que se cree superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que se humilla será puesto en un lugar más importante. Amén. Dice una porción de la palabra que a veces no sabemos pedir, que a veces no sabemos orar, pero el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. A mí más que hablar me gusta traerles palabra, porque sé que la palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Porque sé que hoy están los que tienen que estar, los que tenían que escuchar. Y es para algo. Cuando Dios da, Dios también pide. Dios les está dando esta palabra con un propósito. A mí también me la da, me la recuerda, me la afirma. Estamos orando para que no sea yo hablando, sino que Dios use esta palabra para transformar vidas. Pero si en algo estamos inquietándolos, molestándolos, hable con el Señor y dígale, Señor, gracias por esa palabra porque tú me estás hablando. Así como a mí me habla, sé que te está hablando. Pregunta, ¿cómo es tu trato aquí en la iglesia con los hermanos, con las hermanas? ¿Y cómo es tu trato en la casa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos? A mí no me contestes, contéstale al Señor. Porque estamos viendo el tema de las parábolas y allá está escrita esta. Y Dios sabe por qué la trajo hoy, por qué la necesitábamos escuchar. Yo le doy gracias a Dios porque en la asamblea pasada vi 2 cosas. La asamblea de elección de Junta Nacional. Vi a un esposo que defiende a su esposa. Pero vi tristemente un comportamiento. El día sábado en la tarde, el día de las elecciones,
como si fueran dos bandos, abuchando y aplaudiendo contra algún hermano, porque saben, lo que él decía era la verdad. Tenía el estatuto en la mano, la norma, y por allá lo abuchaban y por allá lo aplaudían al otro. Eso es un comportamiento de cristianos, de delegados en autoridad. Yo decía, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un teatro? ¿Estamos allá? ¡Bravo! ¡Sí, bravo! Ese era el comportamiento. Eso es lo correcto a lo que Dios nos ha llamado. Esto que estaba haciendo el fariseo era lo correcto y era el religioso de la época. Cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado con nuestro comportamiento. Cuidado con no comprometernos, con no asistir si Dios te dio un derecho. Porque la solución también puede ser, mejor no voy, mejor no escucho, mejor no me comprometo. Dios sabe qué tiene que hacer cada uno de nosotros con esta palabra. Póngase sobre sus pies. Quiero recordarle a los líderes, diáconos y maestros, bueno, los maestros están arriba. Ahorita tenemos reunión y vamos a subir, porque vamos a tener servicio el jueves y el viernes santo. Y vamos a organizar lo que hay que hacer. Amén. Está encendido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, y tú me recordabas esta mañana la cita de Números 23:19 mientras estaba arrodillada y me decías, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se hace y lo que Él habla se ejecuta. Señor, tú no te has equivocado nunca, Señor, y tu palabra se cumple. Y hay un orden, Señor, que tú has establecido primero en tu palabra y luego en las normas, en el reglamento interno de esta tu casa. Señor, ayúdanos, Padre bueno, aunque nos duela, Señor, pero tú nos disciplinas, tú nos pones en orden, Señor. Yo te pido, Señor, que no permitas que ninguno de nosotros nos apartemos de tu senda antigua, que no vayamos ni a izquierda ni a derecha. Espíritu Santo, háblanos, no queremos tener la conciencia cauterizada. Habla a nuestro hombre interior y guíanos, Señor, a hacer lo correcto, Señor. Señor, ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, sin temer. Los días son malos. Cada día la gente, como decía Henry, quiere volver atrás, pero nosotros no vamos atrás ni para tomar impulso. Señor, ayúdanos a mantenernos. Señor, así sea con 5, con 1, lo vamos a hacer, Señor. Hay gente que hoy está trabajando, otros están enfermos, pero desde allá, desde sus trabajos, desde sus lechos, Señor, yo te pido que los levantes, que ellos puedan bendecir a otros, sí, aún enfermos, sí, aún laborando, Señor. Ayúdalos, Señor, a que ellos sean un testimonio vivo de lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, en nuestros ministerios, Señor.
Señor, nosotros no tenemos en poco al más pequeño, al contrario, queremos pasar la antorcha. Queremos que estos jóvenes, estos niños se levanten. Queremos que aquel hermano que aparentemente no sabe hablar, aprenda a leer tu palabra, le pierda el miedo a pasar aquí adelante, Señor. Pueda, porque estamos llamados todos, Padre Santo, pero en tu orden, decentemente y en orden. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, muévete y danos una unción fresca desde la coronilla hasta la punta de nuestros pies. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una bendición para los que estén conectados.